Buenos días, mi nombre es Valentina Pico, soy estudiante de quinto semestre de Contaduría Pública y hoy vamos a hablar acerca de educación para la sexualidad. La sexualidad, siendo una construcción social y personal, es esencial para el ser humano en múltiples aspectos de su vida. La Política Nacional de Sexualidad 2014 reconoce su importancia y la sitúa como prioritaria para el desarrollo humano, promoviendo su disfrute libre y responsable desde una perspectiva de derechos humanos. Como bien sabemos, la cultura influye demasiado en la percepción y práctica de la sexualidad, como se evidencia en algunas prácticas culturales, la mutilación de genitales, el cambio de sexo o simplemente identificarme con un género diferente. Algunos aspectos importantes en esta temática, en este mood, fue la construcción social pues, de la sexualidad, un enfoque de derechos, cultura y diversidad, libertad sexual y reproductiva y acceso a servicios de salud. Entonces, construcción social de la sexualidad, ¿por qué? Porque se destaca como la sexualidad es una construcción social y personal. O sea, tenemos que ir más allá y las decisiones sexuales pues no las podemos juzgar desde el tema social, sino que son simplemente personales. Un enfoque de derechos en este aspecto se resalta la importancia de abordar la sexualidad desde una perspectiva de derechos humanos. En el enfoque cultural y diversidad se hace hincapié en la influencia de la cultura en la percepción y práctica de la sexualidad. Dependiendo de las culturas, pues nosotros vamos a realizar las prácticas sexuales. Un ejemplo claro es en África, en algunas tribus, les quitan el clítoris a las chicas porque dicen que eso es malo y eso es un tema cultural. Para nosotros puede ser muy grave, pero para ellos es netamente cultural y lo ven bien. Otro aspecto importante sería pues la libertad sexual y reproductiva, ya que se menciona la importancia de la autonomía y la libertad en la toma de decisiones relacionadas con la sexualidad. Las decisiones son personales, autónomas y libres, o sea, yo puedo decidir qué quiero hacer con mi sexualidad y está bien y pues lo debemos respetar. El quinto aspecto sería acceso a servicios de salud. En el MUD se describe el papel de organizaciones como Profamilia en la promoción de servicios de salud y de educación sexual y reproductiva. Profamilia siempre promueve el autocuidado sexual, el respeto sexual, como tener reproducción de manera consciente y responsable, y eso es algo que hace el MOOC de educación para la sexualidad y es tener un enfoque responsable y libre, o sea, nos pide que tengamos sexualidad, que somos libres, autónomos, pero que lo hagamos siempre desde la conciencia y la responsabilidad y el respeto hacia las demás personas. Bueno, el mood de educación para la sexualidad aplicado a mi carrera, que es contaduría pública, lo podemos encontrar inmerso en varios aspectos. Uno de ellos es la responsabilidad social empresarial, que hoy en día es acogida por la mayoría de las empresas y se preocupan mucho por llevar esta norma o esta política en sus empresas, respetando los derechos humanos que se mencionan en el MOOC de educación sexual, comprendiendo los derechos sexuales y reproductivos de cada individuo, contribuyendo así a políticas y prácticas corporativas que respeten los derechos. Otro, otro aspecto que se puede aplicar en la carrera es la gestión de recursos humanos, ya que el reconocimiento de diversidad y derechos humanos es útil para entender qué requiere la empresa, qué tipo de recurso humano vamos a necesitar y no discriminarlo simplemente porque quiso cambiarse su género, no se identificaba siendo una niña y quiso ser un niño. Entonces, para que no haya este tipo de discriminación, entender y conocer sobre sexualidad, educación sexual, es importante para poder aplicar políticas en el tema de gestión de recursos humanos y pues que no se vayan a discriminar a las personas por sus elecciones sexuales. Bueno, el MOOC para aplicar a la vida personal fue muy útil o ha sido muy útil porque nos ha permitido conocer a lo largo pues el tema de sexualidad, que no es solo porque sí, o sea, es algo que va mucho más allá y que tiene una historia, nos permite verlo desde otra perspectiva.
Aplicándolo a la vida personal, yo diría que me ayudó a ser un poco más consciente, empática y responsable con las demás personas, porque muchas veces juzgamos decisiones que no nos competen y que, como bien se dice en el MOOD, son decisiones autónomas, son decisiones pues respetables y que hacen parte de los derechos de la otra persona. Aplicado a la vida personal, siento que ayuda a dimensionar el panorama que se está viendo hoy en día, porque hoy en día la sexualidad ya no se ve con tanto tabú y muchas personas que tenían miedo a mostrarse como son realmente en sus elecciones sexuales, lo están haciendo sin miedo a ser discriminados porque de cierta manera ya se sienten respaldados gracias a las leyes, al apoyo que han tenido de otras personas. Entonces, como ser empático y entender pues el razonamiento y decisiones de otras personas es fundamental y siento que el MOOD me ayudó mucho con esa herramienta. También el autocuidado, la responsabilidad, o sea, somos seres libres sexualmente, pero somos responsables pues de cuidarnos, de tener hijos o procrear con responsabilidad, con conciencia. Si no se quiere tener hijos también es respetable. También hay muchos métodos anticonceptivos para no reproducirse, simplemente disfrutar de su sexualidad como mejor le parezca. Crear un estado de conciencia, de autocuidado y de respeto y tener empatía, empatía fundamentalmente por las demás personas y entender que no somos iguales, todos somos seres humanos diversos, cada persona es un universo y cada persona pues decide de manera libre y personal disfrutar de su sexualidad como mejor le parezca. El valor agregado de la temática de educación para la sexualidad radica fundamentalmente en la amplitud de la perspectiva. O sea, nosotros teníamos cierto conocimiento, pero gracias a este mood, pues abrimos mucho más el horizonte y la perspectiva que teníamos acerca de la sexualidad. Nos ayuda a desarrollar habilidades interpersonales, ¿sí? Lo que hablaba anteriormente sobre el respeto, el entendimiento, la empatía con la otra persona. En un mundo empresarial cada vez más amplio, donde cada vez hay más diversidad de personas y de géneros, como contador público, entender esos cambios y conocer de ellos permite tener como un plus al momento de pertenecer a una organización, porque se pueden crear políticas o apoyar políticas que ayuden a respetar esos derechos, a que esos derechos no se vulneren y a valorar esos aspectos éticos y humanos de la gestión empresarial. Bueno, como conclusión, tenemos que la sexualidad y la reproducción hacen parte fundamental de los derechos humanos, que las culturas también hacen parte de la sexualidad, lo que para nosotros puede ser horroroso, para otra persona está bien y es normal, que las decisiones son autónomas, no debemos interferir en ellas, que la libertad sexual y reproductiva es esencial para garantizar ese derecho humano que va inmerso dentro de esta práctica. También que existen diversas organizaciones que ayudan a educar sexualmente a las personas y promueven el autocuidado, la sexualidad con libertad y con responsabilidad. Bueno, y por último, vamos a hablar acerca de las tres preguntas asociadas con la temática de educación para la sexualidad y la carrera Contaduría Pública. Entonces, la primera dice, ¿cómo puede la Contaduría Pública contribuir al fortalecimiento de políticas empresariales que respeten los derechos sexuales y reproductivos dentro de una organización? Ya conociendo acerca pues del tema de educación para la sexualidad, conociendo la diversidad que tenemos, las leyes que los amparan, entendiendo que las decisiones sexuales son personales, el contador público puede velar y apoyar la creación de políticas que no vulneren estos derechos y que permitan pues que personas con condiciones sexuales diferentes a las convencionales puedan ser partícipes sin ningún problema o sin ningún tipo de discriminación pues por su elección sexual. La segunda dice, ¿de qué manera pueden los conocimientos sobre diversidad y derechos humanos, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos, mejorar la gestión de recursos humanos en empresas contables?
Conocer de diversidad, de derechos humanos, de sexualidad, de reproducción es fundamental. Como contador público podemos nuevamente velar, entender desde la gestión humana, desde la parte del capital humano, qué se requiere para la organización, ayudando también a políticas de selección, que personas, políticas de inclusión. Hoy en día es algo que ha tomado mucha fuerza y que cada vez como que se va poniendo en el mapa, políticas de inclusión social, políticas de inclusión para las personas con diversidad de género. Entonces, desde el área contable podríamos apoyar también políticas para que no se vulneren pues estos derechos. La tercera dice, ¿qué impacto podría tener la falta de cumplimiento legal en materia de derechos sexuales y reproductivos en la reputación y responsabilidad social de una firma? Pues primero tendría sanciones legales, el no acatar las normas, las leyes que protegen el libre desarrollo de la sexualidad, es reconocido como un derecho humano, pues podría tener y traer sanciones legales pues para la empresa. Y segundo, pues su reputación, su imagen corporativa se vería empañada porque hoy en día la discriminación no es aceptable en nuestra sociedad y no es válida, o sea, la rechazamos completamente. Entonces podría tener demasiadas implicaciones, tanto legales como económicas, porque pues su imagen se iría al piso por la comunidad en general. Gracias.